Buenas tardes a todos y todas los que nos están acompañando en esta transmisión que realizamos desde el CIDE, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. Este espacio es Día de Expertos. Día de Expertos es un espacio en el que invitamos a expertos y a expertas que aborden temas relacionados con el fomento y desarrollo empresarial. Esto lo realizamos bajo un eje temático mensual que durante este mes ha sido la organización o las organizaciones ágiles del siglo XXI. Empezamos hace un par de semanas junto con el experto Virginio Gallardo, quien nos comenzó a introducir en todo este tema relacionado no solo, por supuesto, con las organizaciones ágiles, qué requieren, qué necesitan, sino también con los tipos de liderazgos que tienen que ver con transformación, esos liderazgos transformadores. Luego estuvimos conociendo sobre, en este contexto del empleado digital de transformación, cuáles son los requerimientos, tanto en los diferentes tipos de organizaciones, pero especialmente para enfrentar los retos que conllevan las dinámicas empresariales y especialmente el futuro. Bueno, el día de hoy no es la excepción y el día de hoy tenemos igualmente un invitado que nos acompaña, en este caso desde España, y nos va a compartir sobre la organización en red, innovación y mejora. Permíteme presentarles a Marc Vigilante, licenciado Marc Vigilante, él es director en Grupo Humanova en España. Marc es licenciado en psicología por parte de la Universidad de Barcelona en España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos, tanto como director de desarrollo, así como director de recursos humanos, tanto en empresas, por supuesto, nacionales y multinacionales. Desde hace más de 7 años es consultor estratégico en Grupo Humanova. Además, es experto en formación, desarrollo directivo, liderazgo, gestión del talento y transformación organizacional. Marc es un apasionado de las nuevas tecnologías y su uso especialmente de un enfoque del área de personas. Le gusta trabajar la innovación, todo lo que tiene que ver la agilidad, que son los temas precisamente que hemos estado conversando durante este mes, así como el cambio para impulsar nuevas organizaciones y sus formas de trabajar. Posee una amplia experiencia en gestión, coordinación, implementación de proyectos de cambio tanto a nivel nacional e internacional. Además, se ha especializado además en el diseño e impartición de formación a lo que son los directivos de las diferentes organizaciones y todo el liderazgo, tanto en la administración pública como la privada. De paso, aprovecho para invitarles porque Marc tiene un blog que se llama el blog de Marc Vigilante, Capital Humano y Talento, donde ustedes van a encontrar sobre esos temas que hemos estado conversando y también herramientas muy interesantes que estoy seguro que les será útiles a todos y todas. Marc, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión Placer. y bueno, totalmente aquí expectantes de todo lo que nos vas a compartir en este día. Adelante, Marc, y gracias de nuevo. Muy bien. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Julio, y al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica por invitarme. La próxima vez, a ver si es posible que fuera presencial, ¿no? Claro, claro. Ojalá, Para ojalá pronto te conocer podamos tener su por bello acá. país, que no tengo el placer de conocerlo, pero tengo muy buenas referencias. Entonces, sería un placer. Pero Genial. un placer estar aquí. Buenas noches desde Barcelona, España, que son bastante ya pasadas las noches. Buenas tardes allí en Costa Rica. Voy a compartir la presentación. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto, Marc. Muy bien, estupendo. Perfecto, como comentaba Julio, mi compañero Virginio ha estado desde hace un par de semanas introduciendo todo el tema de las organizaciones ágiles del siglo XXI. Virginio es mi colega, mi socio en Grupo Humanova, como comentaba Julio. Y bueno, nos hemos especializado en la gestión, en la innovación, en recursos humanos, en personas, pero siempre desde el punto de vista de la innovación, del aprendizaje social, del ir más allá, del mirar al futuro.
Entonces, un poquito, sé que lo comentó Virginio, que empezó a comentar, pero creo que para encuadrar la sesión va bien recordarlo brevemente. Este es nuestro modelo de organizaciones ágiles. Nosotros, cuando trabajamos con las empresas, tanto del sector privado como público, evidentemente vamos con un modelo detrás, con una estructura detrás, y este es nuestro modelo de el InnoRed, de innovación en red se llama, con el que con estas 4 dimensiones atacamos un poco las estructuras de cualquier tipo de organización. Cómo convertir una organización en una organización ágil, que también le llamamos organizaciones inteligentes, organizaciones en red, organizaciones... Bueno, al final es sobre todo formas de trabajar diferentes, de una manera ágil, diferente a lo tradicional. Lo tradicional, cada vez más en un mundo que es complejo, cada vez más rápido, más veloz, cambiante, que, no sé, que muchas veces no nos da tiempo ni a experimentar. Tenemos que ser capaces de generar y crear organizaciones que sean flexibles y que sean adaptables y se muevan muy rápidamente en el mercado, tanto en el interno como en el externo. Y para ello consideramos que hay 4 pilares básicos o 4 dimensiones para introducir en las organizaciones que nos van a ayudar a convertir cualquier tipo de organización en una organización ágil o inteligente. Ya lo comentó mi compañero, las 2 primeras que eran nuevos liderazgos, liderazgo ágil, una cultura del empleado digital. Hoy veremos en profundidad el trabajo en red, innovación, mejora y proyectos. Y mi compañera Alicia Pomares, la semana que viene, os hablará de entornos colaborativos y de aprendizaje. Muy bien, este modelo de liderazgo, lo visteis con Virginio, se basa en 6 dimensiones de liderazgo. Un líder ágil, para ser ágil, tiene que tener diferentes dimensiones, ser capaz de gestionar diferentes dimensiones dentro de un liderazgo. Uno sería ser capaz de motivar con resultados a corto plazo, ser desarrollador de personas y luego ir más allá. Ir más allá quiere decir mirar el futuro, no el corto plazo. Se acabó el mirar al cortoplacismo. Entonces, un líder tiene que ser innovador, que está muy ligado a lo que veremos hoy de innovación en red, que es las personas, los líderes que impulsan el cambio, facilitan la transformación y personas que además conectan talento. Son líderes que generan o crean equipos autogestionados que también veremos hoy, aprovechando la inteligencia colectiva. Al final, las organizaciones que triunfan y que triunfarán son las organizaciones autogestionadas, que colaboran, que son flexibles, con liderazgos distribuidos, etcétera, etcétera. Y, muy importante, tiene que ser un líder capaz de ser digitalizador de red. O sea, generar entornos digitales y herramientas internas y externas para conectar, tanto en el interior como en el exterior. Y luego, la base de todo es un líder emocional, gestor emocional. Es un poco la rueda que hace girar todo el modelo de liderazgo. Las empresas tienen que conseguir resultados con las personas, no mediante las personas, en el sentido de aprovecharse de las personas, sino por las personas y con las personas. Entonces, un líder o es empático, tiene escucha o involucra, emotiva, mentoriza, etcétera, etcétera, o no será nunca un líder como tal. Muy bien. Luego, vamos a hablar de innovación, pero para hablar de innovación dentro de una organización y generar innovación tenemos que convertir la cultura en una cultura innovadora. Es de las cosas más difíciles que existen y pueden existir. Cambiar una cultura es muy difícil, por no decir imposible, pero es muy difícil, ¿vale? Entonces, creemos que hay 2 claves, es generar empleados, que ya lo comento, digitales, en el sentido de intraemprendedores, personas que dentro de la organización no tienen por qué ser responsables, ni jefes, ni managers, ni nada, sino son personas que lideran el cambio, que tienen iniciativa, que impulsan la mejora continua, el autoaprendizaje, cuestionan el status quo, siempre quieren hacer cambiar cosas,
invitan a los demás, coordinan con los demás. Son gente que empuja desde abajo hacia arriba en lugar de al revés, que es donde se cambian en la base es donde empiezan a cambiarse hacia arriba, ¿no? Y luego un poco la clave de las culturas de los equipos ágiles y las organizaciones ágiles, inteligentes que llamamos, son los equipos autogestionados. Estos equipos autogestionados son muy famosos, por ejemplo, en empresas tecnológicas como Google, Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Que crean equipos, en Google les llaman equipos de donuts, que son equipos autogestionados que no dejan de ser equipos de alto rendimiento, súper creativos, súper innovadores y en continuo aprendizaje. Muy bien, dicho esto, para generar organizaciones ágiles tenemos que generar culturas innovadoras. ¿Por qué? Porque una de las principales preocupaciones de los directivos, esto es de un estudio de LinkedIn, es la innovación. El 77% de los directivos, una de sus principales preocupaciones es la innovación dentro de la empresa. Innovar no es fácil, pero tampoco quiere decir la innovación tiene que ser disruptiva, para entendernos. Cualquier mejora continua, ir mejorando las cosas es una innovación. Innovaciones disruptivas es muy complicado. Inventar el iPhone, pues ocurre una vez, ¿no? O 2 veces, 3 veces. Entonces, a veces confundimos la innovación con la innovación con cambios disruptivos. No, la innovación es mejorar de manera constante. Para ello, las organizaciones tienen que ser ágiles, flexibles e inteligentes. Mark, perdón Sí, que te interrumpa, porque quería hacer como mucho énfasis en esto que es genial, esto que acabas de mencionar. Sé que suena muy obvio, o puede sonar muy obvio, de que eh, lo que mencionaste, ¿verdad? Que normalmente a veces se persigue como esa innovación disruptiva, aquello, digamos, extraordinario. Y al sí, final hay procesos que pueden generar un cambio, lo que llamamos ese cambio incremental o esa innovación incremental que puede no solo llevar a cambios o procesos o dinámicas muy interesantes de cara a un mercado donde la empresa se está comportando en un sector exacto. específico, sino que permite, digamos, que esa organización pueda llevar esa innovación o esos cambios de una manera tal vez más paulatina, de manera que toda esa cultura, no sé si coincides conmigo, toda esa cultura pueda eh, comprender y adherirse un poco mejor a dichos cambios, que Completamente. contrario a algo también tal vez más disruptivo y radical. Sí, sí, completamente de acuerdo. Un poco es lo que estaba comentando, va en línea con lo mismo, ¿no? Tendemos a pensar que la innovación tiene que ser en las empresas, a veces nosotros como consultores o que ayudamos a Ajá, empresas a temas de innovación. No, es que innovar, queremos hacer cosas nuevas, diferentes a los demás. Bueno, sí, eso puede, es la idea, puede ser, pero no es lo habitual. Y no, quizás no es el mejor camino, sobre todo cuando hay empresas que no están acostumbradas. Entonces, es mucho mejor para la cultura y para la propia empresa esas pequeñas innovaciones incrementales, ¿no? O hacer calar en la propia organización es la mejora constante y continua. Entonces, solo con la mejora constante y continua, pues se generan pequeños procesos de innovación y de mejora. Es que al final no deja de ser mejora la innovación. es Entonces, correcto. completamente de acuerdo con tu comentario. Muy bien. Entonces, esto no lo digo yo, esto ya es una frase muy famosa, ¿no? Si quieres que los resultados sean diferentes, pues tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queremos innovar? Pues tenemos que innovar. Si hasta ahora no hemos innovado, no hemos hecho mejora continua, no hemos ido implementando cambios, no hemos visto ningún tipo de avance, haciéndolo de siempre, pues quizás tendremos que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, parece obvio también, pero muchas veces en las organizaciones, sobre todo en las grandes, bueno, se convierten en grandes elefantes, ¿no? Que les cuesta muchísimo avanzar y comunicarse y parecen, bueno, silos completamente separados y hacer avanzar silos separados es como muy complejo, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacer cambiar estas empresas tan jerarquizadas, burocratizadas y grandes es incorporando procesos de cambio y de innovación y de mejora de manera paulatina. Entonces,
Lo que está claro es que si lo queremos hacer cosas diferentes, obtener cosas diferentes, tendremos que hacer las cosas de manera diferente. Y muchas veces no lo hacemos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que ser eficientes, tenemos que usar la tecnología, aprovechar la tecnología, porque cada vez más tenemos la tecnología que nos ayuda a la digitalización, pero sin olvidarnos de las personas. Al final, quien va a conseguir los cambios, quien van a conseguir las mejoras, acompañados y ayudados por la tecnología, la digitalización. Yo soy un enamorado de la tecnología, de todo lo digital, y uso muchísimo todo lo que sale al mercado, lo que está en el día a día para mejorar mi puesto de trabajo. Yo estoy desde hace ya un año prácticamente con todo el tema de la inteligencia artificial, con el ChatGPT, con una multitud de herramientas que hay que se pueden utilizar y que ayudan tanto a nuestro trabajo. Se puede pensar, es que a nivel de recursos humanos, ¿cómo te va a ayudar el ChatGPT, la inteligencia artificial generativa? Ayuda en multitud de procesos y de casos, porque te ayuda, te da mucha información y te ayuda a generar y plantear situaciones que muchas veces se nos escapan o nos ayudan a generar nuevos criterios, nuevos escenarios, nuevos planteamientos que muchas veces el ser humano a veces no nos da tiempo ni a pensar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es no dejar de lado nunca el foco en las personas. Al final, los responsables de los cambios, para bien y para mal, las resistencias, todos son las personas. Entonces tenemos que poner siempre el foco en las personas y para ello tenemos que cambiar las reglas un poco del juego. ¿Cómo podemos cambiar las reglas? ¿Cómo las vamos a cambiar? Aquí vemos que están haciendo, bueno, ya hace tiempo que se habla, ¿no?, de la nueva organización, de las organizaciones del siglo XXI, de dejar de ser empresas tan jerarquizadas y hacer empresas mucho más horizontales, aprovechando un liderazgo mucho más distribuido. Lo que está claro es que la innovación, los cambios y la mejora, y lo hemos comprobado en multitud de clientes y de empresas en las que hemos trabajado, es que la innovación nunca viene verticalizada. Nunca. Y si viene verticalizada desde arriba, por ordeno y mando, que se dice aquí, en top-down, no funciona. Entonces, ¿cómo tenemos la nueva organización, cómo tiene que ser? La organización ágil tiene que ser una organización, evidentemente, que adopte el cambio como algo normal, habitual y necesario, que aproveche la tecnología y se apalanque en la tecnología para el cambio y para innovar, pero sobre todo que aproveche la red. La red quiere decir no la red de Internet, no virtual, sino es esparcir el conocimiento, las ideas, esparcir, recoger, compartir las ideas dentro de la organización en red, no de manera vertical, sino de manera mucho más horizontal y neuronal. Para ello es básico una de las competencias que consideramos nosotros muy importantes, que es la colaboración, la cooperación, el trabajo en equipo. Sin colaboración no hay nueva organización ágil. Las metodologías ágiles que veremos luego no pueden existir si no están apalancadas también en la base de la colaboración, el compartir y el querer unir esfuerzos y generar una inteligencia colectiva para poder mejorar de manera continua o innovar. Y luego, evidentemente, tener en cuenta las emociones de las personas, tanto de los responsables como de los miembros del equipo, como de la propia organización que tiene sus emociones. Al final las organizaciones también tienen su propia cultura, ¿no? Eso al final hace que tenga sus propias emociones. Tenemos que jugar con todo esto, es escuchar, feedback, empatía, dar apoyo, mentorizar, dar ejemplo. Todo esto unido y junto es un poco la base de las organizaciones del siglo XXI. Trabajar en red, trabajar en colaboración, abrazar el cambio y apalancados en las personas y en la tecnología.
como veis, todavía está bastante en pañales. Imagino que en Costa Rica pasa igual que en España y en otros países que hemos estado nosotros de Latinoamérica también. La mayoría de organizaciones, evidentemente, todavía no trabajan de manera muy tradicional, ¿no? La manera tradicional, jerarquizada, por departamentos, por responsables, tal. Entonces, así, de esta manera es muy difícil cambiar culturas y formas de trabajar, pero bueno, se intenta. La verdad es que hay muchísimas organizaciones que intentan introducir estos nuevos sistemas de trabajo, ¿no? Incluso en la... Marco, Sí. de hecho, yo he visto en el caso particular de nuestro país que las organizaciones que se han anticipado, si se puede decir, digamos que se han anticipado ante otros competidores, adoptando este tipo de enfoque, son líderes. O sea, marcan la pauta, marcan la diferencia. Ciertamente supondría que esto es un reto al interno, máxime si son organizaciones, son empresas, bancos, etcétera, muy grandes. Pero lo que yo sí, digamos, por menos de lo que uno ve acá en nuestro país es que las empresas, tanto por ejemplo el sector financiero, empresas del sector comercial, de otro tema de servicios, que tal vez no son servicios financieros, que uno ve que están marcando la pauta bajo este tipo de enfoque que ustedes nos están compartiendo, no solo son líderes, sino que se posicionan mucho más en el mercado Claro. y además de eso permite que muchos otros comiencen a decir, ok, yo quiero llegar a ese nivel como organización, quiero llegar a ese nivel como clima, como cultura, pero especialmente, digamos, como una posición en el mercado donde nos destaquemos en este caso. Exacto. Porque al final cuando una organización asume todo esta forma de trabajar diferente, más flexible, es capaz de adaptarse constantemente y entonces eso hace que se adelante a los demás, ¿no? Adelante a los, en la medida de lo posible se adelanta a los cambios, se adelanta a lo que viene o incluso está, a veces no se adelanta porque el mundo va muy rápido, pero sí que va mucho más avanzado que el resto. Entonces, como vas avanzado al resto, porque te permite ser flexible y ver cosas que de otra manera no ves, Correcto. te permite ser líder en tu sector. Entonces, al final, adquirir todo esto es dar herramientas a la organización, a las personas para avanzarse y adelantarse un poco a todo lo que viene. Y lo que viene, ser capaz de cogerlo, asumirlo, integrarlo y trabajarlo de manera rápida. ¿Qué es lo que consiste? Es, entre comillas, un poco las metodologías ágiles, es trabaja rápido, corto, dame resultados y no demasiado caros y al final y vamos probando y vamos viendo. Y entrégame resultados a corto plazo. No hagamos como las cosas tradicionales que son a proyectos a largo plazo, que luego nunca podemos ver el inicio y el final no tiene nada que ver. El final de un proyecto, de algo, de un camino de manera tradicional a cuando realmente se hace un proyecto con un enfoque más ágil. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer para generar este empleo, el empleado o las organizaciones del siglo XXI? Pues lo hemos comentado, pero al final es ser capaces o asumir el cambio y la transformación, ¿no? Ser capaces de acelerar este cambio y la transformación. ¿De qué manera? Bueno, muchas maneras, pero una de las cosas sobre todo que tenemos que entender sobre todo, y cuesta mucho, ¿no? A los responsables, cuando estamos acostumbrados a gestionar una organización de una manera determinada, con responsables, con áreas, con mi área de poder, con mi departamento, con silos, eso del liderazgo distribuido suena a, oye, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás quitando? ¿Cómo es que todos mandan? No, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Pues sí, tenemos que conseguir aplanar la curva, ¿no? Aplanar la estructura de la organización, haciendo que el liderazgo no esté en la cúpula ni en las partes altas solo, sino que sea un liderazgo muchísimo más horizontal y mucho más distribuido. ¿Por qué? Porque es la manera de generar más ideas, de hacer que todo el mundo intente innovar, de que todo el mundo intente mejorar, de que todo el mundo haga proyectos. ¿Y esto cómo se consigue? A través de la colaboración y de equipos ágiles y comunidades. Cuando hablamos de comunidades son pues comunidades virtuales o comunidades que pueden ser de innovación, de aprendizaje, de práctica, donde en un espacio virtual, por ejemplo, a través de cualquier tipo de
de software, como puede ser, por ejemplo, el Slack o el Teams o el que sea, ¿no? Incluso el Trello. Hay multitud de softwares que nos permiten trabajar en comunidad, donde diferentes personas de diferentes áreas comparten una idea y un objetivo en común. Entonces, ¿por qué es la mejor manera? ¿Qué es mejor? ¿Que innoven un departamento en concreto, 3, 4, 5 personas, o que toda la organización pueda innovar, pueda aportar ideas, puedan incorporarse en proyectos de mejora continua? Evidentemente, aprovechar la inteligencia colectiva, ¿no? Pues esa es la idea, hacer que todas las personas intenten trabajar en proyectos. La mejor manera de innovar es innovando, nunca mejor dicho, valga la redundancia, es hacer trabajar a las personas dentro de proyectos, generando ideas, innovando, etcétera, etcétera. Había un caso en el banco en España, la Caixa, que es muy conocida, pues empezaron a trabajar en comunidades. La Caixa tiene miles de trabajadores en España y gracias a una comunidad de este tipo de aprendizaje, de innovación, se consiguió impulsar un cambio a toda la organización. ¿Por qué? A través de la idea de una persona que trabajaba en un pueblecito pequeño, de una parte muy alejada de las grandes ciudades y capitales, que aportó una idea estupenda. Sin este tipo de mentalidad de compartir, colaborar, de que todos generan ideas, todos innovan, hubiera sido imposible. Esa idea, esa persona hubiera quedado desaparecida y desapercibida. Es aprovechar la inteligencia colectiva de todos, proyectando y generando, e innovando y mejorando todos en un entorno que esto implica también que el error se tolera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el secreto de la innovación? Que todo el mundo es líder, todo el mundo innova a través de equipos ágiles y a través de comunidades. Y para ello están las metodologías ágiles, que ahora veremos. Entonces, esto creo que lo visteis también rápidamente con Virginio, pero es la base del trabajo de las organizaciones ágiles. La parte del medio es la función operativa, la que todo el mundo conoce, la jerárquica, la red, el organigrama, de arriba a abajo. Ahí incorporar nuevas formas de trabajo en organizaciones ágiles no quiere decir renunciar a una parte jerárquica y más funcional, porque hay muchas partes de una organización que se tiene que trabajar de esta manera, ¿vale? Es donde se planea, donde se gestiona, donde se organizan recursos, se aseguran los resultados, bueno, se preparan muchas cosas, ¿vale? Y tiene que existir, sí o sí. Pero el lado izquierdo que vemos aquí, jerarquía, desarrollo de personas, donde se motiva, donde se desarrolla, donde se gestionan habilidades, la parte del aprendizaje, que esto lo veréis con Alicia la semana que viene, tiene que trabajarse de otra manera, mucho más neuronal. Y la parte de la derecha, que es la que estamos viendo hoy, es más la parte de innovación, de agilidad, de crear, de explorar, de analizar el futuro, de liderar, movilizar a la organización, a las personas. Esto que estamos hablando de crear, explorar, innovar, es imposible en una estructura jerárquica, funcional, operativa. Es imposible. Y si todos los que estéis escuchando, que estéis trabajando en organizaciones más tradicionales, sabéis que la innovación en una estructura verticalizada top-down es prácticamente imposible. Hay un montón de barreras, de resistencias, de problemas. Entonces, la mejor manera es crear organizaciones duales, aquí es tridimensional, pero son duales, es donde una parte es la parte jerárquica, donde se trabajan los procesos más habituales y más sistematizados, y la otra, la parte más de agilidad, de innovación, de ideas, de novedad, de aprendizaje, es crearlo de una manera mucho más neuronal, sin responsables jerárquicos como tal. Es trabajar donde cada uno, el liderazgo está distribuido y donde las personas, cada uno, en inglés es mucho más fácil decir, es accountable, ¿no? Es responsable de sí mismo. Muy bien, las organizaciones ágiles. ¿Qué ocurre en las organizaciones tradicionales? Que de la idea al objetivo hay un camino, y durante ese camino hay multitud de resistencias, de problemas, de obstáculos. Bueno, es lo que se llama un poco la resistencia organizativa, lo que nosotros llamamos en Humanova el monstruo, ¿no? Es que al final el monstruo, entre comillas, son todos estos obstáculos y barreras que nos encontramos en las organizaciones a la hora de lanzar una idea, de lanzar un proyecto, cualquier cosa. Entonces,
no sé si lo sabíais, si lo habían comentado, hay un estudio que asegura que más o menos las 2/3 partes de los proyectos que se lanzan en cualquier organización fracasan. ¿Y fracasan por qué? Por el monstruo, la resistencia, las personas, los obstáculos que nos encontramos. ¿Y también por qué? Porque son ideas y proyectos a muy largo plazo, en el sentido de decir, empiezo ahora y acaba el objetivo de aquí 6 meses, de aquí 1 año, y revisamos los resultados. Eso es, tal como somos las personas, las organizaciones, es inviable, no tiene ningún sentido. Lo que hoy empieza, de aquí 1 año, y más ahora como va todo tan rápido, ha cambiado tanto que probablemente se parecerá, en España se dice un huevo a una castaña, ¿no? O sea, no se parece en nada. Lo que nace hacia el objetivo final, lo que sale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la manera tradicional de trabajar los proyectos no sirve. En algunos sí, en algunos tipos de proyectos sí, pero en general proyectos de mejora, de innovación y de ir rápido y de probar cosas, no se puede trabajar en proyectos de la manera tradicional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un plan, que es el de la izquierda, pero la realidad, el mundo, la organización, las personas nos muestran y nos demuestran otra cosa. Nos encontramos obstáculos, caídas, agua, etc. La realidad no tiene nada que ver con el plan. También es cierto que sin un plan no llegamos a algo. Hay que tener objetivos, hay que tener metas y tal. Pero un plan no puede ser estático. Los planes y los proyectos tienen que ser flexibles y ágiles, y para eso no pueden estar trabajados de la manera tradicional, que es el modelo de arriba, que es la parte de modelo tradicional o waterfall o en cascada, que es como se trabaja un proyecto de manera habitual, que se empieza el proyecto, se investiga, se diseña, se hace, se aprueba, se lanza, 6 meses, añitos entre medio, etcétera, etcétera. Eso es una manera muy arcaica de trabajar proyectos, sobre todo si son de mejora, de innovación y de introducir cosas nuevas y diferentes. La mejor manera de trabajar este tipo de proyectos y de ideas es el modelo iterativo, que es el modelo agile, que es el modelo ágil, que es lo que estamos viendo a día de hoy. ¿Y qué consiste? Es el proyecto o la entrega o lo que sea que queramos conseguir, lo dividimos en pequeñitos, en pequeñas entregas, en pequeños espacios, en pequeños sprints, muy cortos en el tiempo, donde dejamos muy claro cuáles son los objetivos a conseguir, qué tareas tenemos que hacer, y en poco tiempo podemos avanzar, ver lo que se hace bien, si no se hace bien, pivotamos, cambiamos, vemos si hay que modificar alguna cosa, pero la idea es que igualmente en pequeños sprints veamos, modificamos, avanzamos o no, pero entregamos ya cosas de valor. No esperamos al final para un proyecto, decir, pues bueno, vamos a implantar una herramienta de tal en la organización y el día 1 de enero tal y el día 31 de diciembre se implanta la herramienta. Y hasta y durante todo el año no existe. No, la idea de la agilidad es trabajar este mismo proyecto, pero en pequeños sprints que pueden ser, pues bueno, de 1 mes, de 2 semanas, de 3, 4, y al finalizar ese sprint y ese trabajo, con sus modificaciones, es entregar algo de valor a la organización para motivar a los miembros del equipo y sobre todo dar resultados a la organización. Esta es la mejor manera. Y además, si te equivocas, te da tiempo a cambiar, a ir para atrás, porque son pequeños espacios temporales. Esta es un poco la idea de la agilidad. ¿Cuáles son las claves del éxito de las organizaciones ágiles? Sobre todo, como todo, al final es que la dirección esté comprometida. Si no está comprometida con estos modelos de ágiles, de flexibilidad, de innovar y de mejorar, mal lo tenemos. Tenemos que conseguir que esta idea salga de la dirección y si no, como mínimo, que la dirección lo apoye y se comprometa. Asumir la transformación y el cambio como algo bueno en las organizaciones y necesario. Innecesario, no innecesario, innecesario. El problema que encontramos es que las organizaciones, ¿para qué vamos a hacer esto si siempre se ha hecho así? ¿Por qué vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho así? El siempre lo hemos hecho así, eso es es una bomba de relojería, ¿no? El siempre lo hemos hecho así, eso es la principal obstáculo del cambio. Luego, el liderazgo distribuido, vuelvo a insistir, más horizontalidad, más responsabilidad individual, equipos de alto rendimiento,
autogestionados, donde haya confianza, donde haya colaboración, donde la comunicación sea efectiva de verdad, donde haya feedback, donde haya transparencia en lo que se hace y donde haya resultados. No mediante las personas, sino con las personas, que las personas son los responsables de los resultados. Pero todo esto, la transparencia, la comunicación efectiva, la colaboración, confianza, el accountability, la autogestión, liderazgo distribuido, eso es la base de las organizaciones ágiles. Muy fácil de decir y de poner, pero muy difícil de realizar, sobre todo si no se está acostumbrado a trabajar de esta manera. Por eso es mejor a veces en pequeñas organizaciones grandes que quieren introducir metodologías ágiles y formas diferentes de trabajar es hacer pruebas piloto, departamentos en muy concretos que puedan hacer esos pequeños cambios para empezar a trabajar de manera diferente, ¿no? La parte más quizás más tecnológica, que está más acostumbrado a trabajar de esa manera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un poco es esto la mentalidad ágil. No nos vamos a objetivos a largo plazo. Los objetivos a un año en las organizaciones no sirven para nada. Hay que ponerlos, sí, evidentemente. Pero hoy ponemos un objetivo a un año y de aquí a un año no sabemos ni dónde vamos a estar. Hay que ponerlos, evidente sí que sí, pero para ver los cambios, para tener tiempo de cambiar, de pivotar, de mejorar y de ir cambiando objetivos, poniendo y quitando, es poner objetivos a corto plazo. Y para eso, en la estrategia, son los objetivos OKR, ¿vale? Que son los Key Results, Objectives. Son objetivos a corto plazo, que pueden ser a 2, 3 meses, con objetivos muy bien definidos, muy claros y que son intercambiables en el sentido de que pueden variar y no variar. Y todos los proyectos o la mayoría de proyectos de temas de innovación, de agilidad, de cambio, hacerlos a través de proyectos de equipos autogestionados a través de sprints o de equipos ágiles, ¿vale? Lo trabajamos en sprints, es decir, en pequeños periodos de tiempo donde normalmente hablamos de Agile, hablamos del Scrum, que entiendo que los conocéis como mínimo de oídas, que son sprints de 2 a 4 semanas y en esos de 2 a 4 semanas se trabaja una serie de cosas y se entrega una serie de resultados. Y durante ese proceso hay reuniones de mejora, de procesos, etcétera, etcétera. Y ahí lo que hemos hablado antes, la confianza, la transparencia total y absoluta, el confiar en el otro, el liderazgo distribuido es la base del éxito. Entonces, ir entregando en corto plazo valor para que al final la suma de todos los valores dé el objetivo esperado. Y no esperar todo un año, todo el tiempo que sea, y objetivos a un año que probablemente no se cumplan o no se parezcan y no hayamos sido ágiles o hábiles para ir cambiando las cosas durante el año o el periodo de tiempo que veamos. Muy bien, no sé si me queda algo de tiempo, justito. Vamos a ver rápidamente 3, 4 metodologías ágiles de trabajo. No vamos a profundizar demasiado porque no nos va a dar tiempo, pero si conocéis las metodologías ágiles, que tampoco no son metodologías, los expertos de verdad dicen metodologías, no, son marcos de trabajo. Bueno, son marcos de trabajo. El más conocido quizás es el Scrum, que surgió en su momento en el área más de informática, pero al final la filosofía es la misma, es hacer las cosas en periodos cortos, que ellos llaman en sprints, entre 1 y 4 semanas, donde hay un listado, un requisito de tareas para cumplir ese objetivo, para un producto, un servicio, una solución, lo que sea. Los stakeholders son los que aportan estas ideas, el product owner, que es el dueño del producto, es el que hace la lista de requisitos y el equipo de trabajo es el que trabaja esta tarea en periodos muy cortos, en 2 o 4 semanas. Cada día hay una reunión, al final del sprint hay una revisión del sprint, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué he hecho hoy, qué haré mañana, qué problemas nos hemos encontrado, la entrega de valor. Luego, al finalizar el sprint, hay una retrospectiva donde se habla de qué ha ido bien, qué no ha ido bien, qué podemos mejorar cara al segundo sprint. O sea, la idea es ir entregando valor, pero en sprints muy cortos en el periodo de tiempo. Normalmente, el Scrum se puede acompañar de Kanban, que el Kanban no deja de ser un tablero, donde, si conocéis un poco todo el tema del Lean Manufacturing, de las organizaciones, pues
es muy habitual verlo en fábricas, todos estos tableros, ¿no? de trabajos de Lean Manufacturing, ¿no? Que hay que hacer, que está en progreso, que está verificado, que se ha hecho. Pues, ese tipo de metodologías, marcos de trabajo nos ayudan mucho, por ejemplo, también en el Scrum, a la hora de visualizar el trabajo realizado en esos sprints, ¿no? Qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué tengo pendiente, etcétera, para revisar, no revisar, etcétera, etcétera. Otra metodología muy utilizada, y esta es muy enfocada al lanzamiento de productos y de negocios nuevos, de creación de startups, etcétera, etcétera, es el Lean Startup, nunca mejor dicho. Bueno, esta es una metodología al fin, esta sí que es de bueno, bonito y barato, ¿vale? El objetivo es validar nuestra idea, el producto o lo que sea en el mercado de una manera sencilla, ir barata, entre comillas, por si sale casi, si nos equivocamos, podemos tirar, y esto es muy importante en las organizaciones, y sobre todo que sea viable. Para ellos, pues es crear el producto mínimo viable, un prototipo, lanzarlo al mercado, medirlo y ver si realmente funciona. Esto nos permite, este círculo que vemos aquí, nos permite un poco, validamos la idea, lanzamos, vemos que si el mercado la acepta o no la acepta, aprendemos de lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, si tenemos que pivotar, pivotamos, cambiamos, dirigimos. Es una metodología que nos permite ahorrar muchísimo tiempo y mucho dinero. ¿Vale? Estos son, sobre todo las startups y las tecnológicas se trabaja muchísimo en este formato, ¿no? En Lean Startup. Lanzamos ideas, pero testeamos rápido y barato, que es lo importante. Muy bien, esto como tal, el Design Thinking no es como tal una metodología ágil, pero sí que nos ayuda muchísimo a preparar el previo en proyectos más complejos, la fase más previa, ¿no? Si estamos buscando un producto o una solución compleja, pues estas fases del Design Thinking, que es muy conocido, nos permiten, bueno, muchísimo obtener esta información, ¿no? Empatizamos con las necesidades del mercado, de lo que sea, definimos esas necesidades y la percepción de los usuarios, ideamos, creamos soluciones creativas, luego prototipamos y, sobre todo, probamos, ¿vale? Esto se utiliza muchísimo en las organizaciones. Y otra de las maneras que a mí me gustan más es combinar todo un poco, ¿vale? Es combinar Design Thinking, Lean Startup y Agile y Scrum quizás es la manera mejor de aprovechar los marcos de trabajo ágiles. Parece muy complicado porque pero al final no dejan de ser procesos un poco que cuando empiezas a trabajar de esa manera te acostumbras a trabajar. ¿No? La primera parte de Design Thinking es pensar en el problema del cliente, qué soluciones podemos aportar, y con el Lean Startup es testear, probar, y luego a la hora de trabajar el producto, la idea o el servicio es a trabajarlo de manera ágil con el Scrum. ¿Vale? Es un poco al final formato, pero la base de todo al final da igual el que utilicemos y no tiene por qué ser ninguna metodología en concreto, sino acostumbremos a trabajar de manera colaborativa, confianza, en red, compartiendo y aprovechando la inteligencia colectiva. Si queremos innovar, tenemos que innovar todos, sin un liderazgo jerarquizado, sin un liderazgo distribuido, y fomentando y aprovechando que todo el mundo puede generar y aportar ideas, y sobre todo empoderar a las personas y hacerlos responsables de sus propias tareas, ¿no? Entonces crear esas estructuras neuronales apartadas un poco de la jerarquía para poder potenciar estas nuevas formas de trabajar que nos van a permitir ser muchísimo más flexibles, mucho más rápidos y, sobre todo, ver venir las cosas y poder avanzarnos y adaptarnos a ellas. Bueno, creo que quizás me pasa un poco de tiempo, pero lo dejamos aquí. Gracias, Marc. ¿Puedes devolverte al anterior, por favor? Si me haces el favor. Porque, bueno, de hecho nosotros en algunos procesos que realizamos en la incubadora, cuando hablo de procesos es como procesos de la preincubación e incubación, el Lean Startup es muy importante, principalmente procesos de validación, ¿verdad? Como bien lo indicabas, el Lean Startup es mucho de salir rápido, salir barato y, o sea, que esa iteración sea
sea bastante ágil, ¿verdad? Como es parte de la metodología. Algo también que quería rescatar dentro de, obviamente, todos los elementos que nos compartiste, es que el modelo que ustedes desarrollan como grupo Humanova Ujú. tiene todo el sentido, porque al final de cuentas, nosotros no podemos llegar a este tercer episodio o a esta tercera sesión, si lo podemos ver de esa manera, sin haber pasado por un proceso de liderazgo. O sea, sin haber pasado, digamos, por los aspectos relacionados con la mentalidad del líder en esa primera sesión. ¿Qué implica, digamos, esa mentalidad? ¿Cuáles son los desafíos que ese liderazgo tiene? Y en la segunda sesión, que tenía que ya de ver desde un punto de vista de la perspectiva digital, del empleado, por supuesto, en el centro. Y hoy, Ujú. todo esto que nos compartes relacionado con esos entornos más colaborativos, más de aprendizaje, y no se van a poder desarrollar en la práctica a nivel de las empresas o de las organizaciones si el liderazgo y los diferentes equipos no son conscientes no solo de la importancia, que eso uno pensaría que debería ser obvio, sino también del desafío que deben o de la relevancia que tiene este tema no solo de un punto de vista de los altos rangos de una organización, sino en todos los niveles. Y creo que eso es como parte Exacto, del reto del líder. Otro punto que exacto. quería comentar o adicionar es que al menos en nuestro país tal vez ha proliferado, cosa que no está mal, ¿verdad? Pero mucho los aspectos relacionados con certificaciones, ¿verdad? Mm. Certificación en Scrum, Kanban, Sí. etcétera, etcétera. Creo que eso está bien, pero al final de cuentas, y a mí me parece también una frase que me gustó mucho, que nos compartió hace 2 sesiones, me parece, Virginio, que no puede haber transformación digital si no hay primero una transformación cultural. Cultural, sí. Y quería poner ese tema porque resulta que si bien las certificaciones son importantes y pueden agregar un valor, y hay una transformación que debe existir en la persona, en ese mindset y a lo largo en todo el entorno organizacional para poder efectuar esos cambios. No sé cómo lo ves, Exacto. Marco. Sí, sí, si la organización no quiere cambiar y no hay un cambio de verdad cultural, porque al final es lo que se dice, ¿no? El señor Drucker, tan famoso, ¿no? Que la cultura se come para desayunar a la estrategia, La ¿no? estrategia. Es, o realmente, ¿qué más da tener 10 personas de tu organización certificadas en Scrum o en lo que sea si tu organización no está preparada ni quiere cambiar realmente ni trabajar de esta manera? Es como tirar el tiempo y el dinero de estas personas. Entonces, porque vas a hacer proyectos ágiles y la organización no está preparada, no está en absoluto preparada. Vas a meter allí como un extraño, algo diferente. ¿Qué, qué es esto? En un entorno tradicional que lo va a ver con rechazo a la primera de cambio. Entonces, o se trabaja, por eso bien lo has comentado, Julio, es como un proceso lógico, ¿no? De los líderes, de la organización, para cambiar ellos, hacer cambiar a los demás, la cultura digital del empleado, que cale, procesos de innovación de una manera diferente y luego la sesión final que da el cierre, ¿no? Con todo el tema del aprendizaje, también tal. O esto cala realmente o el introducir este tipo de formas de trabajar colaborativas, en red, etcétera, estás condenado al fracaso de cabeza. Primero tienes que hacer un cambio cultural de los líderes, es obvio, la dirección, apoyarlo o cambiarlo y el liderazgo, hacer un liderazgo de otro tipo y que genere una cultura diferente y mucho más innovadora. Si no, estás destinado al fracaso. De hecho, nosotros muchas veces en muchas empresas, bueno, pues muchas empresas cuando quieres trabajar este tipo de cosas, pues bueno, ya se asustan y dicen, uy, Ujú. hacemos un piloto mejor, vamos a probarlo con un tal y si no, no sé cuánto. Y te das cuenta muchas veces bueno, que no va a pasar de ese piloto porque la organización no está preparada, porque no se han dejado, ¿no? No han querido, no han dejado realmente cambiarse, ¿no? Esto es lo que mucho que a mí me molesta, ¿no? Que dicen,
quieres hacer algo y la organización dice, sí, sí, pero todo esto a partir del comité de dirección para abajo, ¿eh? Los del comité de dirección no, de aquí para abajo. Pues, si sois vosotros los primeros que tenéis que cambiar e impulsar los cambios. Entonces, por eso a veces o estos cambios están muchas veces o se hacen de manera conjunta, estructural y realmente creíble, o están destinados al fracaso. Porque incluso también hay organizaciones o hay empresas como tal que sí tienen un área de desarrollo de producto, de innovación. Sin embargo, eso sería como una isla aparte, como un silo, ¿verdad? No sé Sí, si todo esto también tiene que ver un poco, Mark, tiene que ver un poco con la parte como más celulares, o sea, más de, no tanto como en silos o en islas, sino una visión como más sistémica o celular. No sé si esa sería la palabra correcta. sí, pero bueno, yo también lo veo como, al final son organizaciones mucho más tradicionales y hay un área donde de producto, de desarrollo, de negocio, de lo que sea, y donde se descansa todo las ideas de cambio, de innovación y de mejora. Entonces se convierte pues esto mucho más en, bueno, ¿por qué no? Un silo o una célula no ahí bien cerrada y tal, y aparte del resto de la organización, y son los raros que hacen cosas, ¿no? Entonces, y realmente luego esto no, realmente para aprovechar toda la potencia de las personas de la organización, hay que aprovechar a todas las personas, a toda la Correcto, organización. Es que correcto. es desaprovechar un capital humano brutal. Entonces, dejarlo en manos de 2 o 3 personas, 4 o 5 un departamento, las cosas de mejora, innovación e ideas nuevas y de tal, creo que es desaprovechar el talento el propio talento que tienes y además no empoderar ni dar confianza a tus propios colaboradores, ¿no? Entonces es una manera Es correcto. es un win-win aquí, ¿no? Ganamos todo, gana la Y organización y ganan las personas. creo que siempre al final regresamos al concepto, al liderazgo, ¿verdad? Que no puede haber transformación si no empieza por ahí, por ese liderazgo, digamos, que cree esos tipos de entornos y que trabaje sobre esa cultura, ¿verdad? En todas disculpa que ahora te interrumpa, en todas las Dale, dale. organizaciones que hemos trabajado, y muchas de ellas, bueno, siempre sacas información, no es ninguna mentira ni nada, y además está demostrado, es las cosas que todo el mundo se queja. ¿Qué no funciona en mi organización? ¿Qué hay que mejorar? El liderazgo y la comunicación. Son las 2 primeras siempre que dicen. Increíble. Siempre, siempre es. Por eso nosotros siempre atacamos mucho el tema del liderazgo, el liderazgo, el liderazgo. Siempre. Listo, Y Mark. es, Y bueno, perdón, ibas a decir algo más, disculpa. no, disculpa. Y bueno, para agradecerles a todos los que nos acompañaron acá en la misma transmisión, en el chat de Uh-huh. Facebook, se está compartiendo para todos aquellos que nos están viendo y que lo van a ver posteriormente, se están compartiendo un enlace donde los va a llevar a las grabaciones de los episodios anteriores de este tema sobre la organización o las organizaciones ágiles del siglo XXI que hemos desarrollado durante este mes, y también temas anteriores tanto de días expertos como de foros, webinars y otras actividades que realizamos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial para todos ustedes. Mark, Estupendo. agradecidísimo de nuevo por acompañarnos. No sé si querías agregar algo más ya para cerrar la transmisión. Nada, daros las gracias. Este tema y todos los temas de personas que nos apasionan pues dan para muchísimo más. Evidentemente, tienes que intentar empaquetar en poco Exacto. tiempo, ¿no? Pero bueno, si hemos podido ayudar un poco a aclarar alguna idea o dar información relevante a las personas que nos están escuchando, oye, un placer y encantado, de Listo, verdad. listo, no, no. Y invitarlos entonces a que nos acompañen no solo en esta transmisión, pueden verla en el perfil de YouTube que se está compartiendo acá, sino también otros espacios, otras herramientas que le dejamos ahí también en el mismo Y perfil de tanto que sí. YouTube. Gracias también a Mari Quesada, a Kathleen, a Félix, que nos está haciendo un comentario que muy valioso el tema y la presentación.
A Eugene también, digamos, por los comentarios. Bueno, esto lo hacemos para todos y todas ustedes. Les deseo una excelente noche. A Mark, en este caso, un excelente día. Y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos y todas.